Todos creemos conocer el fluido que gobierna nuestro planeta, el agua. Omnipresente y con características que nos parecen familiares. Si miramos a cualquier sitio desde cerca, veremos que está lleno de misterios. Por ejemplo, ¿el agua tiene memoria? ¿Pueden las moléculas recordar hechos que están trabajando? La investigación de las auténticas características del agua va a la cabeza de la vanguardia científica, en donde se mezclan los hechos y el misterio, en donde, sin embargo, unos pocos pasos separan los conceptos erróneos de los descubrimientos. Los secretos ocultos del agua, investigando un fenómeno inexplicable. Todo fluye. Todo está compuesto por agua. El cuerpo humano, las plantas, los animales, la mayor parte de la Tierra está cubierta de agua. Así que no es extraño que la metafísica... En una cierta época el agua era capaz de personificar el mundo místico y de tener su puesto en los libros de ciencias. Así que todo parecía en su sitio. Hasta especialmente la llamada memoria, sobre la que se han explicado cientos de historias. Por los materiales que tiene cerca y también por radiación. La afirmación más... La prueba que proporciona para demostrar la memoria del agua es tan extraña como apasionante. Proclama que ha comprobado sin lugar a dudas posible con la ayuda de la fotografía. La forma de los cristales de hielo cambia de acuerdo con la naturaleza de la información a la que se enfrenta el agua. Las malas condiciones y la falta de armonía, dice Emoto, pura de los Alpes, por su parte, producen edificantes y armónicas formas de gran belleza. Masaru Emoto también usó música para el agua. Inicialmente afirma que el agua puede recordar la música y que los cristales de hielo reflejan. Como es de esperar, Emoto cree que Beethoven, Chopin y Bach provocan la música moderna, especialmente el heavy metal, no produce más que feos diseños amorfos. Todavía estamos al principio y presentamos todo esto a científicos de todo el mundo para discutirlo. Puede ser difícil, ya que es una forma completamente nueva de pensar. Una vez que hemos reflexionado sobre ello, puede que aún no sepamos qué pensar o simplemente nos mantengamos callados. Después de 12 años de investigación en la casa de hielo y de miles de fotos de cristales, la contundencia de las pruebas parece inmensa. El agua, según Emoto, es capaz de recordar acontecimientos, afirmación suficiente para poner los pelos de punta a cualquier físico. El agua ya nos había mostrado abundantes milagros también dentro del campo de la física. Muchas sustancias se dilatan cuando aumenta la temperatura y cuando disminuye se contraen. No sucede así con el agua, que es más densa o pesada a 4 grados que a 0 grados centígrados. Así, en invierno, el agua más fría está en la superficie, y por esta razón, un lago se congelará hacia abajo y no a la inversa. Cuando el agua se congela y se convierte y flota en la superficie. Si no fuera así, nuestro mundo sería totalmente diferente. No habrían icebergs flotantes, y los cubitos de hielo se hundirían en el fondo de nuestras bebidas.
La causa se compone de dos gases, oxígeno e hidrógeno. A diferencia de muchas combinaciones similares que permanecen como gas, esta se convierte en un fluido. La explicación es que las moléculas individuales de agua encuentran otras moléculas de agua y juntas forman grandes estructuras efímeras, y así es como puede fluir. Este fenómeno está generalmente considerado un ejemplo clásico de libro de texto, aunque nadie ha visto en realidad los grupos de moléculas. Aparece y también dota al agua con una especie de orden temporal, la llamada memoria, que le permite almacenar información. Agua que almacena información. Una hipótesis que se ha tomado muy en serio en Rusia. Los científicos de la Unión Soviética han permanecido alejados de las modas cambiantes en la ciencia, y eso les ha permitido acercarse a una serie de materias sin inhibiciones. Yuri Rachmanin está considerado una gran autoridad en la investigación que sobre el agua se realiza en Rusia. Es el vicepresidente de la Academia de Ciencias Naturales. Para él, la primera obligación... Mucha gente que trabaja con el agua se acerca a nosotros en busca de supuestas cualidades inusuales. A menudo esas ideas son absurdas y no les prestamos mucha atención. Sin embargo, algunos de sus hallazgos son corroborados por pruebas químicas y físicas. Eso quiere decir que nosotros, los científicos, debemos examinar esas ideas, ya que la investigación Bakhir, por ejemplo, quien es en primer lugar un investigador y como consecuencia también hombre de negocios, debe su éxito a un invento que, según el estado actual de la ciencia, no debería existir. Le costó 30 años desarrollar una máquina que es... En la práctica puede realizarse fácilmente. El agua se introduce por una parte y emerge sin demora por la otra con una calidad excelente. Es biológicamente pura. Los metales pesados se convierten en inofensivos, ya que se modifica la estructura del agua en el proceso. Básicamente, el proceso se basa en la conocida técnica electroquímica de dividir el agua, es decir, se produce una mezcla de hidrógeno y oxígeno, el volátil oxihidrógeno. Cómo Witold Bakhir consigue producir esta particular reacción en su máquina sigue siendo un misterio. Pero aparte de la teoría, una cosa es cierta: funciona. Todos los hospitales rusos disponen de un aparato que purifica el agua. Con este sistema consigue un agua esterilizada, ecológicamente pura y totalmente desinfectada. Evita utilizar productos químicos, ahorra dinero y esfuerzos. Los detalles técnicos son un secreto. La máquina consta de tuberías de titanio y membranas cerámicas, a través de las cuales pasa el agua, y en cierto modo es activada. Lo que sucede normalmente en cuestión de segundos en un grifo de Moscú, podemos verlo aquí ilustrado con unas gotas de tinta. En la izquierda, simple agua. Lo que ocurre aquí desafía la explicación. Hay gente que dice que no puede ser. La verdad es que no podemos decir qué ocurre exactamente. No lo sabemos. Lo único cierto es que es una buena solución para la sanidad. Disponemos de muchos estudios e informes científicos que nos dicen que esta solución no es tóxica, es buena. ¿Pero por qué? Los que miran el agua siempre en forma de lluvia y limpia las calles, pero no hace nada más. Eso no es suficiente.
El agua es sin duda una fuente. En Rusia, algunos proyectos de investigación están intentando demostrar las posibilidades de usar el agua como fuente de energía. Incluso se habla de construir un motor de agua. Un instituto de investigar que el agua haga cosas que no siguen las leyes de la física. Separar el agua del petróleo en un abrir y cerrar de ojos. El método, como puede verse fácilmente, no está listo para ser producido en serie. Primero se pone el agua. Luego se añaden un par de gotas de petróleo. Después, una botella de plástico, para que el petróleo no salpique el techo. Funciona, aunque un poco Desde un punto de vista químico, las moléculas de agua son simples e insignificantes, y eso es precisamente lo que entusiasma a los científicos rusos. Cuanto más lejos miran, más teorías nuevas salen a la luz. Vasily Kashirsky es científico y director del misterioso Centro para la Seguridad. Durante años ha desarrollado unos discos con dibujos geométricos que, según afirma, son capaces de almacenar energía cósmica e influir en la... Los dibujos en sí tienen un sentido religioso, lo cual no solo significa transmisiones especiales de energía, sino también una como los que tienen efectos cancerígenos en el cuerpo humano, por ejemplo, están así erradicados. La mayoría de los físicos se sorprenderían con eso. Sin embargo, es posible medir este fenómeno. Una carga eléctrica tiene... Así, estamos tratando con física, magia o alquimia.
Una ocurrencia como esta no es muy habitual. Después de todo, Koppensteiner es un hombre corriente y el experimento no es otra cosa que un simple ejercicio. Yuri Sapochnikov, director del respetable instituto, se ha tomado su tiempo y ha instruido a varios estudiantes para que se apliquen en el problema. Que no era posible, pero me dijo que había trabajado en temas de radioactividad durante los últimos 40 años. Nunca había oído que pudiera reducir la radioactividad. Así que, como nos conocíamos desde hace tiempo, me dijo... Ha sido el que muchos físicos habrían esperado. No hay reacción. La actividad en las botellas no ha disminuido. ¿La prueba era absurda? ¿Koppensteiner esperaba un milagro? Para mí, un milagro es algo que va más allá de nuestra comprensión. Eso no quiere decir que en realidad no sea un milagro. Un milagro es siempre algo que conocemos por los efectos y no por las... Pero si ampliamos la idea, podríamos decir que los milagros tienen lugar en las novelas, en otro orden de cosas. Pero me temo que el tiempo demostrará que se han introducido nuevos parámetros. Entonces todo estará en su lugar, y los científicos serán capaces de comprobar que nuestros... Eso nos lleva inevitablemente al mito supremo, los copos de nieve. Estas obras de arte... Cada año, sextrillones de copos de nieve caen de las nubes y cada cristal es único. Durante siglos, investigadores y filósofos se han sentido fascinados. El primero en fotografiar copos de nieve fue, a finales del siglo XIX, Bentley se convirtió en un fotógrafo obsesionado por los copos de nieve, porque de niño oyó una frase que nunca olvidaría: ningún copo de nieve es igual a otro. El Centro para el Estudio de los Copos de Nieve se encuentra en California, en el Instituto de Tecnología de California, en el que hay un científico que investiga el orden que gobierna las formas de los copos de nieve. Ken Liebrecht es actualmente el único físico capaz de producir cristales de nieve en un laboratorio. Cualquier idea sobre la energía cósmica no es muy bien aceptada en estas salas. Ken trabaja arbitrariamente y siempre juega con la casualidad. Había algunos estudiantes y me preguntaron sobre los experimentos en los que trabajaba. Les dije que estudiaba los copos de nieve. Les respondí que era un tema muy desconocido y que podíamos aprender mucho de esos experimentos. Nos damos cuenta de que reaccionan a la más mínima diferencia de temperatura y a las partículas de polvo. Entonces alteran su forma. Liebrecht no ha apreciado signos de memoria ni de influencias cósmicas. Así que a la vieja... En cierto modo creo que es verdad. No hay dos copos iguales, al menos a partir del momento en que empiezan a caer del cielo. La forma de cada cristal depende del caído exactamente. No hay dos copos que sean exactamente iguales. Es así de simple. Pero, ¿cuál es la solución a este rompecabezas? ¿Del agua resulta ser una desilusión? ¿O las leyes de la física tendrán que ser reescritas? Tanto los partidarios como los adversarios de estas atrevidas teorías afirman disponer de pruebas y de tener a la verdadera ciencia de su parte. Leyes de la naturaleza. Sin embargo, en su infinita y magnífica variedad, el agua señala a científicos y a heterodoxos un único camino: no abandonar nunca. Estoy seguro de que vamos en buena dirección. Cuando empecé a trabajar con Yuri, noté que tenía razón.
Me gustaría añadir que mucha gente que ha trabajado con esta nueva tecnología viene a nosotros para explicarnos los efectos físicos del agua. Vienen a nosotros porque han sido rechazados por la ciencia tradicional, porque les tienen miedo. Sin embargo, el miedo es algo que ayuda a desarrollar la ciencia. Nosotros investigamos estos fenómenos. Si encontramos algo nuevo que funciona después de las pruebas pertinentes, no dudamos en difundirlo y en informar al público en general. Si tu instinto científico te dice algo que la gente a realizar importantes descubrimientos. Los científicos lo llaman H2O, y es eso, no hay duda. Pero hay algo más en ello, y soy de la opinión de que deberían profundizar más en el agua.